Veamos economía al costo con Crisia Recinos. Muy buenas noches. Hoy el Banco Central de Reserva presentó un balance del comportamiento económico en 2015. Además, fueron reveladas las perspectivas para el cierre de este año. Hubo ajustes y no son tan positivos. Pero antes de contarles los detalles, les voy a hablar de seguridad. ¿Sabe cuánto se destina a garantizarla, no solo a nivel público, sino en las familias y empresas? Esto se lo preguntamos al presidente del Banco Central de Reserva y se los presento a continuación. Alrededor de 4.000 millones de dólares el gasto que está incurriendo los hogares, las empresas y el gobierno. Es una cifra grande, bastante dinero, aproximadamente el 16% del Producto Interno Bruto del país. Para que me entiendan mejor, solo puede compararse con el total de remesas que ingresan a El Salvador en un año o con todo el presupuesto general de la nación que es aprobado año con año en la Asamblea Legislativa. Esta millonaria cifra incluye lo que destinan algunas familias al pago de seguridad privada, lo que el sector privado tiene que pagar no solo en seguridad, sino también en extorsiones y el gasto gubernamental. Los gastos que realizan el gobierno, no solo en penales, en efectivos militares, sino que también van los gastos derivados de las curaciones en los hospitales. Pero el Banco Central de Reserva no solo habla de números duros, la violencia también es culpable de la migración de jóvenes calificados y con cualidades que les permitirían desarrollar grandes compañías. A esto sumamos que la mayoría de homicidios son dirigidos a jóvenes que conforman la población económicamente activa, es decir, que podrían ser agentes del dinamismo económico en El Salvador. Si hacemos un cálculo simple de esos 4.500 millones de dólares que se gastaron en seguridad en 2014 y lo dividimos en el número de salvadoreños, considerando una población de 6 millones de habitantes, podríamos decir que la seguridad le costó ese año a cada salvadoreño $750. Al mes quiere decir $62 con 50 centavos en medidas para evitar ser víctimas de la delincuencia. Vale aclarar que este último cálculo no es oficial y el estudio completo elaborado por el Banco Central se presentará el próximo mes. Pero como les dije en un principio, esto no fue lo único que se abordó en esta conferencia de prensa. Como dato positivo puedo decirles que 2015 reportó un crecimiento económico del 2.5%, el mayor en los últimos 5 años. Sin embargo, la agricultura fue el sector más afectado por el impacto del fenómeno del Niño. Hubo descenso en la producción de granos básicos, azúcar y también se otorgaron menos créditos. Pero ¿qué podemos esperar para el próximo año? A continuación les contamos. Nuestras perspectivas para 2016 bajan 3 décimas respecto a las perspectivas que teníamos en diciembre. 2.6% eran las proyecciones el año pasado y estas fueron modificadas a la baja, al 2.3%. ¿Por qué? Por diferentes factores, en su mayoría externos que podrían tener algún impacto en la economía. Por ejemplo, la caída en los precios del café, el decrecimiento de las economías de Estados Unidos y también la sudamericana, el estancamiento en la región, una posible baja de la inversión extranjera generada por acuerdos desfavorables y un aumento en el precio internacional del petróleo. ¿Qué es lo único que podría hacer que la economía salvadoreña crezca el 2.6% que antes se esperaba? El gobierno lo cree posible con la aprobación de un aumento en el salario mínimo. Al menos lo que esperaría el Banco Central de incremento en el salario mínimo es de un 22%, al menos. Y es que lamentablemente en lo que va del año ya hay una afectación en quienes venden sus productos en el exterior. Solo en el mes de febrero las exportaciones reportaron un monto de 67.1 millones menos. Vale la pena destacar las exportaciones de café con una reducción de 23.7 millones de dólares. Como podemos observar, el panorama no es muy alentador en materia económica. Esas 3 décimas que dejaría de crecer la economía, si lo convertimos en dinero, estamos hablando de $1.000 millones que no ingresarán al país. Hasta aquí Economía al Costo. Muy buenas noches a todos.